He intentado plasmar en mis reflexiones y en mis clases particularmente, aquí tenemos varios ex alumnas y alumnos actuales también, así que les agradezco mucho que estén acá, ¿ya? He intentado entonces plasmar en mis clases aquello que identifiqué más claramente como el avance y el progreso hacia una esquiva igualdad y hacia una quimérica autonomía. Y aquí estamos, hablando de política, pero de política en el sentido de lo que es esta universidad, o cualquier otra universidad, en el concepto de la política, en las ideas, pues ese es el espacio que a mí me ocupa. ¿Pero por qué? ¿Qué tan importante podría ser la igualdad o la autonomía, por ejemplo? ¿Por qué hablamos de ella? Manrique nos dice, ¿por qué somos iguales solo al morir? Qué terrible. Esa es una aguda reflexión, porque recoge antiguas querellas. Y son querellas filosóficas que son tan antiguas como el cristianismo, a propósito de lo que recién nos comentaba el alcalde Olmos, ¿ya? Porque desde el origen del cristianismo, ¿dónde está el principio esencial de esto? En el principio de la esperanza cristiana, por ejemplo, lo tomo como una referencia, ¿ya? Que se fundió en la civilización occidental construyendo el imaginario de lo igualitario, claro, en un plano más allá de la muerte, pero lo construyó, lo prometió, y el mundo occidental lo hizo suyo, como una promesa, como un ideal. Tal vez no se ha logrado construir universalmente, pero se avanza. Lento, pero se avanza. Esto se lo digo mucho a la gente que de repente ve en aspectos que están relacionados con la contingencia de una elección. Oh, perdí una elección. No, lento, pero se avanza, siempre. Hago una referencia, y esto va a ser parte de lo que voy a decir, varias referencias a algunos autores que han marcado mi vida intelectual. Un filósofo francés, o griego-francés, Cornelio Castoriadis, refiere en un libro que para mí es esencial, del año 1978, Los dominios del hombre. Dice, la sociedad se enajena ante sus propias instituciones, el Estado, por ejemplo, ¿ya? Debido a su origen extrasocial. Ello genera explotación y desigualdad. Y solo en dos momentos se ha intentado romper con esta desigualdad, con esta explotación. Y él menciona, y ahí nos vamos más atrás en el tiempo del cristianismo, 500 años antes, en la Grecia clásica, en Atenas para ser más exacto, 500 años antes de Cristo, ¿ya? Y dice, en la Grecia antigua, con el nacimiento de la democracia. Ese fue el primer momento en que se intentó romper con esta construcción de desigualdad, ¿cierto? Y de explotación. Efectivamente, es en el ágora griega, en la plaza griega, donde se juntaban los ciudadanos, ¿cierto? No se juntaban las ciudadanas, se juntaban los ciudadanos, sí. Era una igualdad, no era la igualdad que nosotros queremos, era una igualdad de esos tiempos. Claro, porque uno puede decir, en la Grecia antigua había esclavos, sí, había clases que no tenían participación, sí, pero se inventó este modelo que construía la idea de que ciudadanos podían ponerse de acuerdo en términos de igualdad respecto de determinados temas que les aquejaban y que tenían que ver con temas públicos, con temas políticos, con temas culturales, con temas sociales, con temas militares, en fin. Y luego dice Castoriadis, el otro momento en que esto intentó romperse y que de ahí en adelante ha estado intentando romperse es con el proyecto de los tiempos modernos. Y ese proyecto de los tiempos modernos parte por ahí por el siglo XVIII. Se inicia con las aspiraciones de las burguesías, ¿ya? Las burguesías para gobernarse a sí mismas. Dejamos atrás el antiguo régimen, los reyes absolutos, esos reyes que decían que el poder venía de Dios, que Dios se los confería a ellos, y ellos tenían que necesariamente, ¿cierto?, ser expresión de ese poder a partir de este derecho divino. La burguesía entonces se rebela contra esto. En la Revolución Francesa es bastante característico esto porque se arma una convención, ¿cierto? Y en esa convención estaban los privilegiados en un lado, en ese lado, incluso aquí nace el concepto, ¿cierto? En la derecha del lugar de la convención, y en el otro lado, a la izquierda, por eso se habla de la izquierda, estaba el Estado llano. Y el Estado llano no eran los pobres, eran los burgueses.